Como gestor del patrimonio es importante entender la diferencia que hay entre inversión y especulación. La inversión se distingue de la especulación por el periodo de tiempo adoptado, el plazo y el nivel de riesgo asumido por el inversor. La inversión generalmente se efectúa mediante una cartera diversificada de activos a medio y a largo plazo, mientras que la especulación se basa en aprovecharse de los movimientos de los precios a corto plazo de los valores o de los activos financieros individuales. Esto nos da la entrada para empezar a hablar sobre la planificación financiera de la inversión. En este tema hay que tener en cuenta que se debe definir claramente quiénes pueden ser los proveedores de los servicios de inversión para quien está tratando de establecer un portafolio de inversión o estructurar una cartera de inversión. Hay que definir cuál es el riesgo y qué es el riesgo y qué es el rendimiento. Dentro de ello habrán unos aspectos a considerar. También es importante establecer cuáles son las teorías para la construcción de una cartera, establecer qué estrategias de inversión se deben de tener cuando se trata de planificar la inversión, definir el papel que juegan algunas clases de activos en la inversión o en el portafolio que se vaya a desarrollar y establecer cómo debe ser la evaluación del rendimiento de esa inversión que se ha planificado. Arrancando con esto, entonces definamos cuáles pueden ser los proveedores de los servicios de inversión. Pues básicamente pueden ser los asesores financieros, que en este tipo de proveedores debemos distinguir tres tipos básicos. Los asesores financieros independientes, quienes pueden ofrecer asesoría financiera objetiva a sus clientes y recomendar los productos más apropiados si los hay, después de investigar el mercado entero en el que se van a meter. Ahí están los agentes vinculados, que solamente pueden aconsejar sobre productos de un proveedor específico dado que están vinculados con él. Y están los agentes multivinculados, que tienen el derecho de recomendar los productos de un número limitado de proveedores y no solamente de uno, como es el caso de los agentes vinculados. Cuando hablamos de los servicios de gestión de patrimonio, debemos entender que existe una amplia gama de empresas que facilitan a sus clientes servicios de gestión de patrimonio. Esto lo podemos ver en los bancos privados, en los agentes de bolsa o en los gestores de inversión para clientes privados y para clientes especializados en el tema de la inversión. Este tipo de proveedores pues normalmente gestionan carteras y lo pueden hacer de dos maneras fundamentales. Una es la base discrecional, cuando el gestor de cartera toma las decisiones de inversión dentro de unos parámetros establecidos por el cliente, que sería lo que normalmente hemos hablado de los gestores de patrimonio. Pero otra es una base no discrecional o de asesoramiento, y es cuando el cliente toma las decisiones de inversión recurriendo o no a los consejos del gestor de la cartera. O sea, es más la libertad de la base en la asesoría discrecional que en la asesoría de base no discrecional. En el tema de los servicios de los fondos de inversión, pues lo definimos en un tema anterior, que era un fondo de inversión y cómo funcionaba. Nos resta solamente aclarar en este punto que existen también dentro de los fondos de inversión lo que se denominan los supermercados de fondos. Los supermercados de fondos son tiendas online de una única parada para los fondos comerciales de inversión. Permiten a los inversores particulares operar directamente y a los asesores financieros operar con un amplio abanico de fondos de inversión gestionados por diferentes proveedores de productos no exclusivamente de una única fuente. Dentro de los servicios de los fondos de inversión también tenemos las plataformas de paquetes, en inglés se denominan las wrap platforms, y son similares a los supermercados de los fondos en muchos sentidos, pero están concebidos para el uso de los asesores, no de los clientes particulares. Son servicios también que son servicios online utilizados por los intermediarios para ver y administrar las carteras de inversión de sus clientes. Es importante aclarar que mientras los supermercados de fondos suelen ofrecer amplias gamas de fondos mutuos, las plataformas de paquetes a menudo ofrecen además mejor acceso a otros productos tales como planes de pensión y planes de previsión de asegurados. También dentro de los servicios de fondos de inversión está algo que se denominan los fondos de fondos o gestor de gestores,
Y en esto lo que hay que concebir es que la razón que hay para que el fondo de fondos surja es surge del reconocimiento de que ningún gestor de fondos o empresas de inversión individual tienen la pericia en todas las clases de activos. Recordemos que hay diferentes clases de activos, de renta fija, de renta variable, mm, ni tampoco tienen la pericia en todas las regiones geográficas o en todos los estilos de inversión, y por tanto se pretende una diversificación. Un fondo de fondos, por tanto, comprende una cartera muy diversificada de planes de inversión colectivas, eh, para particulares que buscan aprovechar lo que se considera como el mejor talento de los gestores de inversión. O sea que diríamos que ese es el punto élite de quienes gestionan fondos de inversión. Pasando al tema del riesgo y del rendimiento, es importante tener en cuenta que los aspectos que uno debe considerar cuando habla del riesgo y el rendimiento de una planificación de una inversión son las fuentes de información que va a tener para establecer el riesgo y el rendimiento de la inversión, el efecto que tiene la inflación sobre los rendimientos de la inversión, el efecto que pueden tener los intereses, y entendamos, recordando aquí los conocimientos básicos de matemática financiera, los intereses simples y los intereses compuestos. Entonces aquí hablaríamos más del efecto del interés compuesto, el valor temporal que tiene el dinero, los tipos sin riesgo y la prima de riesgo, la medición del riesgo. Dentro de la medición del riesgo anexo va el definir el beta y el alfa de esta inversión, la diversificación que hemos hablado que permite disminuir el riesgo, y la correlación que puede haber entre los productos que están inmersos en la planificación de la inversión. Hagamos pues referencia entonces que las fuentes de información me permiten definir la capacidad para obtener e interpretar todos los tipos de información, tanto cualitativa como cuantitativa, en el tiempo debido, porque se requiere que sean oportuno, y es clave en el proceso de asesoramiento de una inversión financiera. Aunque los asesores de inversión a la hora de tomar decisiones dependen principalmente de la información económica, financiera y estadística, también son necesarios otros datos de investigación en el mercado, como son páginas web, vendedores comerciales de precios, que dan información sobre los precios en tiempo real, en una bolsa de valores, por ejemplo, las cuentas financieras de una empresa, los cuadros de precios, análisis independientes, análisis autorizados y en profundidad de tendencias financieras, boletines económicos, y podríamos hablar hasta de los periódicos. Es importante tener en cuenta que el efecto de la inflación sobre los rendimientos de la inversión reduce el poder adquisitivo de las personas que dependen de los ingresos que podrían generar esa inversión, y a los particulares no les compensa ahorrar, dado que los prestatarios ganan el costo de los ahorradores. Es decir, si los prestatarios están pagando por debajo de lo que significa o lo que establece la tasa de inflación, pues mi dinero estaría mejor en otro sitio. Entonces es importante tener en cuenta que el efecto de la inflación o el rendimiento de una inversión debe estar por encima de lo que tenga el efecto de la inflación. Con referencia a los intereses compuestos, es importante hacer referencia a que los intereses pagados o cobrados pueden calcularse sobre una base simple, que sería el interés simple, o sobre una base compuesta. Mientras el interés simple se calcula solamente sobre la cuantía inicial, el interés compuesto se calcula sobre la cuantía original más los intereses acumulados hasta esa fecha. Y entonces por eso es muy importante considerar cuál es el efecto de los intereses compuestos sobre la inversión inicial. Entrando en el tema del valor temporal del dinero, es importante decir que el dinero depositado hoy ganará un tipo de interés durante un tiempo que se invierte. Un ejemplo podría ser 100 pesos invertidos hoy a un tipo de interés del 5% llegarán a ser 105 pesos dentro de un año. Entonces ahí estaría el valor temporal del tiempo. La adición de este interés a la cuantía original compensa al depositarse el hecho de no utilizar los 100 pesos durante ese año para el consumo. Este hecho, así como está planteado, ilustra el concepto del valor temporal del dinero. Siguiendo con el tema de medir el rendimiento de un fondo, también tiene sentido evaluar el riesgo y la tendencia de los activos que tiene ese fondo. El propósito es saber si el rendimiento de un fondo es el resultado de la habilidad del gestor o es resultado del azar, y si el riesgo asumido por
por el gestor es correcto para garantizar el beneficio que se ha programado. El concepto relativo a las tasas de rendimiento libre de riesgo consiste en el hecho de que las inversiones más arriesgadas deberían de dar un mayor rendimiento para compensarle a los inversores haber aceptado ese riesgo de invertir en ese portafolio. Entonces, para poder evaluar la rentabilidad de ese portafolio y la rentabilidad adicional, se necesita establecer algo que se denomina el benchmark. Y el benchmark es establecer un indicador base sobre el cual yo voy a definir si el rendimiento de mi inversión está por encima de ese indicador base que se denomina el benchmark. Normalmente se toma el índice de la bolsa, por ejemplo, el índice de la Bolsa de Valores de Colombia, que sería el ICOLCAP. Y esto se conoce como la tasa de rendimiento libre de riesgo. Y esa posible rentabilidad adicional se conoce como la prima de riesgo. Definamos ahora qué es el tema de la medición del riesgo. La información suministrada por las empresas que analizan el rendimiento de un fondo se refieren muy seguidamente a la volatilidad y a la desviación estándar. La volatilidad se refiere a los cambios en el valor de un título y particularmente a la incertidumbre sobre el alcance de los cambios que se pueden producir. La volatilidad más alta implica que el precio de un título puede cambiar de manera dramática en cualquier dirección, puede subir o puede bajar en un periodo de tiempo. Entonces esto se mide por una función matemática que se llama la desviación estándar, y esa desviación estándar o típica permite que los cambios del precio se puedan medir de manera que los riesgos asumidos con un instrumento financiero puedan ser comparados para analizar si es aceptable el hecho de asumir una mayor volatilidad con respecto a un mayor rendimiento. En conclusión, la desviación estándar es la que me permite definir el riesgo, y la desviación estándar es la que generalmente supone que los rendimientos se ajustan a una distribución en lo que se denomina en matemáticas una campana de Gauss. Por tanto, como principio general, cuanto más alta sea la desviación estándar de los rendimientos, más grande será el riesgo de esa inversión. En cuanto al beta y el alfa, el beta es una medida de sensibilidad histórica media relativa de un activo frente al mercado más amplio. Se calcula construyendo un gráfico de dispersión de los rendimientos del valor frente al mercado total. Utilizando el análisis de regresión se dibuja una línea de ajuste, también llamada como la línea de tendencia, y entonces el gradiente que resulta de ella representa el beta. Si el beta de esos valores es 1, entonces el valor tiene la misma volatilidad que el mercado en su conjunto, es decir, que la inversión se comporta, la volatilidad de la inversión se comporta de la misma manera que el mercado. Si el beta es más alto que 1, entonces se espera que se mueva más, lo que sea más allá de 1, se espera que esa inversión sea volátil en esa medida, en 1 más el porcentaje que me haya dado. De otra parte, el alfa se utiliza en la evaluación del rendimiento de un activo, de una acción o un fondo o una cartera, y se refiere al exceso o al defecto, la disminución de la rentabilidad del fondo, de la cartera o del activo financiero respecto del benchmark. Y ya habíamos definido que el benchmark es como el indicador sobre el cual yo me estoy comparando. Con referencia a la diversificación, pues debemos recordar que la diversificación lo que me permite es tratar de eliminar el riesgo, sin decir ello que lo elimina totalmente, pero en la medida en que se diversifica la inversión se disminuye el nivel del riesgo. Y con respecto a la correlación, la diversificación y la reducción del riesgo se logran mediante la combinación de los activos cuyos rendimientos no se mueven en la misma dirección. Entonces, cuando yo establezco la correlación que me da me debe demostrar si un activo se comporta igual que otro en el mismo sentido, o se comporta inversamente proporcional a lo que sucede con un activo financiero.